Efectivamente, estamos afectados por el proyecto de modificación de la franja de dominio presentado actualmente con el proyecto de implementación del tren de cercanías. Pero antes de empezar a hablar del tema, quiero aclarar algo. Así como dijiste, necesitamos medio de transporte alternativo, necesitamos que se haga un tren, necesitamos tener un acceso a la capital, solo que queremos que se haga con la claridad que esto requiere y con el respeto a los derechos de todas las personas, ¿verdad? Queremos una ley clara, queremos una ley que delimite las obligaciones y delimite los derechos de los ciudadanos y que sobre todo se respeten los derechos constituidos. Totalmente, Adolfo. Es decir, nadie se va a oponer al progreso cuando un plan, un proyecto se hace bien, se hace en forma. Y teniendo todavía muy fresca en la memoria la experiencia del Metrobús, yo no entiendo cómo se atreven a tirarnos una cuestión así tan a la ligera, sabiendo que hay muchísima gente que vive en la zona, en la franja de dominio de lo que fue en su momento el ferrocarril. Y que bueno, el Metrobús fue un fracaso justamente porque no se hizo previamente todo ese estudio técnico, ese trabajo en forma, la liberación de la franja, y finalmente la obra fracasó. Hoy tenemos esta iniciativa. ¿Podrías por favor recordarnos cuáles son los puntos principales que cuestionan los vecinos de Pacaraí a esta iniciativa que hoy está en el Parlamento, que se había aprobado el año pasado en general, pero que afortunadamente, con buen tino, los legisladores dijeron no, esto tiene muchos cuestionamientos, vamos a volver a fase cero, a foja cero, mejor dicho, y vuelve todo a comisiones? ¿Cuáles son esos puntos cuestionados por los vecinos, Adolfo? Bueno, la primera cuestión, Gladys, es la falta de socialización del proyecto. Nosotros estamos afectados porque estamos en el área de influencia del ferrocarril. No hemos tenido una reunión con FEPASA, no hemos hablado con directivos de FEPASA en una reunión personal, hemos hablado en un programa de televisión, pero nunca en persona. FEPASA se escuda en una resolución de la Municipalidad de Pacaraí que declara de interés comunal. Claro que es de interés comunal, pero los derechos individuales son individuales. FEPASA tiene que hablar con las personas afectadas. Claro. En Pacaraí hay aproximadamente 100 familias que están siendo afectadas directamente por este proyecto de ley. Esta situación ya se dio en el gobierno anterior. Hubo un proyecto de ley de desocupación de franja de dominio donde se invocaban derechos sobre una franja de 20 metros acá al lado de la vía. Nosotros nos organizamos, presentamos al Congreso, indagamos, estudiamos, encontramos documentaciones de muchísimo tiempo atrás y realmente la franja de dominio de 20 metros acá al lado de la vía nunca existió. Encontramos la legislación del Código Rural, que era la limitación de los derechos de las personas adyacentes a la vía, que establecía limitaciones de 7 metros acá al lado de la vía en las zonas urbanas y 10 metros en zonas rurales. Tuvimos una buena acogida de la gente en el gobierno anterior que nos permitió exhibir los títulos de propiedad, que nos permitió exhibir las leyes anteriores que estaban vigentes, que hicieron un estudio un poco más acabado. Y en el 2018 se creó la franja de dominio por primera vez y se creó respetando los derechos históricos del ferrocarril. No sé si conoces Pacaraí, Gladys, pero en Asunción habrás visto el Instituto Andrés Barbero, el Parque Caballero. Hay construcciones que tienen más de 100 años que están a una distancia no tan lejana de la vía férrea. Así es. Porque sí, se rigieron por una ley de 1931, el Código Rural, que establecía limitación a los propietarios adyacentes en un rango de 7 metros de distancia de la vía. ¿De dónde salen los 20 metros acá al lado de la vía, Adolfo? O sea, es que surge de una manipulación de una ley del 17 de junio de 1889 que se aprobó en el Congreso Nacional, donde se creaba esa franja de 20 metros acá al lado para un ferrocarril que salía de Asunción y llegaba hasta el río Paraná, pasando por Santaní y conectada con los ferrocarriles del Brasil, un tren que nunca se llegó a implementar. Era para otro tren entonces, no para nuestro ferrocarril que sí funcionó. Sí, se concesionó, se adjudicó la ley y FEPASA empezó a mencionar este artículo en separado de la ley, sin poner en el contexto. Entonces empezamos a indagar. Resulta que el tren nuestro, la vía que pasa por el Pacaraí, que fue el tren de los López, es muy anterior a esta ley. El tren llega de Pacaraí en 1864, antes de la Guerra Grande, y esta ley que ellos invocan es de 1889. Pero qué interesante, Adolfo, y justamente por eso es que decimos,
No podemos aprobar así a la ligera y a tambor batiente un proyecto tan importante, tan grande, una mega inversión, sin tener todo el estudio jurídico, en este caso que vos estás mencionando, y ni hablar toda la cuestión económica, técnica. Gladys, tengo los documentos. Por suerte, cuando se trató en el Congreso en el 2018, me llamaron, me dijeron, ¿estás inventando? Y dije, no, tengo los documentos. Nos reunimos, se revisaban los documentos, y entonces me dice, ¿cuál es la solución? Le dije, la franja nunca se creó, pero siempre existió. Y existió en esta franja de los edificios históricos que están exactamente a 7 metros del centro de la vía férrea. Y me dice uno de los consultores, me dice, ¿y puede funcionar un tren así? Yo no soy ingeniero, soy abogado, pero le puede llamar al ministro de Obras Públicas a preguntar, porque cualquier persona que haya estado por lo menos en Buenos Aires o en grandes ciudades europeas, Berlín, París, Madrid, se habrán dado cuenta que la vía férrea que llega a las ciudades atraviesa muy cerca de los edificios. Y entonces, con los trenes antiguos a vapor se estableció como 7 metros el rango necesario. Imagínate que hoy con trenes modernos, que van a ser eléctricos, que van a ser mucho más livianos, que requieren mucho menos espacio y sobre todo no tiran humo, no tiran chispa porque no funcionan a vapor, funcionan a electricidad, el espacio de 7 metros es más que suficiente, 7 metros acá al lado de la vía. Entonces, se creó la franja de dominio. La franja de dominio existe porque fue creada por esta ley en el año 2018, es la ley 6084 del año 2018 que te quiero leer un poquito. Dice, se constituye franja de dominio de ferrocarril que será en zonas urbanas 7 metros contados acá al lado del eje central de la vía del tren y en zonas rurales a la distancia de 10 metros contados a cada lado del eje de la vía del tren. Es decir, la ley existe, la franja está creada y el tren se puede hacer desde el año 2018. Estamos perdiendo el tiempo, como dijiste, en cosas un poco turbias o poco claras porque no se socializa una concesión de 40 años, un consorcio extranjero, una subconcesión porque hay una empresa concesionaria del Estado paraguayo que es FEPASA, que tiene el uso de la franja de dominio pero no titularidad porque el dueño de la franja es el Estado paraguayo y nunca puede ser una sociedad anónima. Y ahora nos preocupa de sobremanera el proyecto de ley porque presenta una modificación a esta ley del año 2018 sin ninguna justificación, una extensión de la franja de dominio de 7 a cada lado, que da 14, por una nueva franja de 14 a cada lado, sin expropiación, y un espacio innecesario que va a reñir con gente que tiene título de propiedad, edificios históricos, patrimonio histórico, y un montón de consecuencias innecesarias porque en realidad no hace falta la ampliación de la franja. Ingenieros han dicho que en un espacio de 14 metros en total se puede insertar el tren y así se hizo en la avenida Ñuguazú.